Hablamos de la diferencia entre judíos ortodoxos, cristianos. Jesús es el Salvador del mundo. Nadie puede llegar a Yahweh sin pasar por Jesús. Yo no puedo soportar nada que da la vuelta a Jesús. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. Bienvenidos una vez más a Eri Podcast. Soy el apóstol Randy Garvey. Me da mucho gusto que me acompañas en este episodio donde seguimos estudiando sobre judíos y cristianos. ¿Qué es la diferencia? ¿Somos lo mismo? ¿Hay dos pueblos de Dios? ¿Hay un solo pueblo? ¿Qué hay? Estamos examinando una serie de declaraciones bíblicas, declaraciones de verdad que distinguen entre judíos ortodoxos y cristianos creyentes en Cristo. Y entonces vamos a ver una o dos más de estas verdades en este episodio. Por ejemplo, vamos a comenzar con esta. Hay en la actualidad un remanente de Israel escogida por la gracia. Estamos yendo en orden ahorita en Romanos 9, 10 y 11, perdón, donde Pablo habla de el hecho de que su nación había rechazado a Jesús, pero como Dios sigue tratando con ellos y la transición del pueblo de Dios de Israel a la iglesia, etcétera, etcétera, como vamos a ver en detalle. En Romanos 11:15 el apóstol dice, pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución como volver de la muerte a la vida? Qué interesante texto. Romanos 11:15 es un versículo profundo. No es fácil entender este versículo necesariamente, que invita a la reflexión sobre la relación entre el pueblo de Israel, su rechazo a Cristo y las implicaciones de esa decisión para el mundo entero. Este pasaje nos lleva a considerar temas de rechazo, reconciliación, restauración y cómo estos conceptos se entrelazan en el plan divino. Ahora, no sé cómo entender esto. He reflexionado sobre esto y no estoy seguro, pero pues les planteo esta idea. Ustedes pueden ir pensándolo también. ¿Qué tal si Israel no hubiera rechazado el evangelio? ¿Qué tal si la nación entera hubiera aceptado a Jesús como el Mesías? ¿Tú crees que habrían permitido que el evangelio expandiera a los gentiles o los no judíos sin proselitarnos? No lo creo. Creo que era necesario que Israel como nación rechazara el evangelio para que el evangelio podría ir a las naciones sin que ellos contaminaran el evangelio con la ley. Sí, porque sabemos, si lees el libro de Hechos, si lees el libro de Gálatas, sabemos que cuando el evangelio sí tomó fuerza fuera de Israel, que los cristianos judíos de Jerusalén llegaban a contaminar el evangelio, diciendo a los nuevos cristianos no judíos que tenían que circuncidarse y seguir la ley de Moisés, que Pablo fue fuerte en contra de eso. Entonces, a lo mejor si Israel hubiera aceptado a Jesús, pues el cristianismo habría quedado como algo judaico en vez de algo universal. Pero como ellos rechazaron el evangelio tuvo la libertad de expandir a todo el mundo sin ser una religión judía. El evangelio es religión mexicana, rusa, china. Es decir, que se adapta. No es que el evangelio cambia, pero el evangelio es para todas las naciones. El evangelio no es por un grupo étnico. El evangelio no se restringe a una nación, a una raza, a un grupo de gente, a una idea religiosa, digamos.
El versículo comienza con una afirmación impactante. El rechazo de Israel ha llevado a la reconciliación entre Dios y el mundo, porque pues el evangelio pudo salir de Israel. Y la segunda parte del versículo plantea una pregunta retórica poderosa también, que dice, ¿no será su restitución como volver de la muerte a la vida? Es decir, que mira, ah, ese nos da un buen balance, porque cuando uno lee toda la oposición que los judíos siempre han dado al evangelio, puede hacer que alguien se siente muy negativo hacia ellos, pero como que nos regresa a un balance, porque Pablo dice, mira, ok, reconocemos que Israel rechazó a Cristo, pero esto abrió la puerta para que el mundo sí podría aceptar a Cristo. Pero ¿qué tal cuando Israel sea restaurada? Esto va a ser fuerte como de la muerte a la vida. ¿No será su restitución como volver de la muerte a la vida? Sí, su rechazo del evangelio trajo bendición al mundo porque el mundo pudo aceptar el evangelio. ¿Qué tal la restitución de Israel? ¿Te imaginas la bendición espiritual para el mundo? Yo creo que Pablo está diciendo, no se imaginen la bendición espiritual para todo el mundo cuando Israel sea restituida o restituido. Esta comparación sugiere que la restauración del pueblo de Israel a su lugar en el plan de Dios, porque los dones de Dios son sin arrepentimiento, la Biblia dice. Es decir, que Dios no es quien quita el don así. Será un evento de gran magnitud similar a una resurrección. Ahora, no sé exactamente cómo va a pasar, pero parece que Pablo está dando una pista de algo futuro. Un día, esta misma nación de donde nació la salvación, esta misma nación que rechazó el Salvador, va a experimentar una restitución. Y si todo el mundo fue bendecido porque ellos rechazaron la piedra viva y nosotros la aceptamos, si su rechazo al evangelio nos trajo bendición, imagínate cuando sean restituidos la bendición que todo el mundo va a recibir. La restitución de Israel también simboliza un nuevo comienzo, como una resurrección de la muerte para ellos, sino no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Es un poco misterioso, no sabemos exactamente cómo va a ser, no sabemos cuándo va a ser, pero para mí, lo que esto me deja es, mira, reconozco que los judíos han sido problemáticos desde que Jesús fue crucificado. Los líderes de Israel exigieron el asesinato del hijo de Dios. Pero todo eso fue planeado. Tenía que pasar. Las escrituras ya habían predicho lo que iba a pasar con Jesús. Tenía que pasar por nuestro perdón de todo el mundo. La nación rechaza a Jesús y entonces el evangelio va a las naciones. Israel, perdón, rechaza a Jesús, entonces el evangelio va a las naciones. Pero Dios, aunque solo un remanente de ellos será salvo, Dios no ha olvidado que hay un pueblo de Israel con quien Él tiene un compromiso. Y un día va a haber una restitución que va a ser una gran, mega bendición para todo el mundo. Ahora, vamos a pasar a otra verdad. Él dice, ¿con qué concluiremos? Ha estado hablando, escribiendo de Israel, de su rechazo a Cristo, de su restitución un día. Él dice, ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos.
los demás fueron endurecidos. Aún entre Israel, en la nación, habían dos clases de personas: los elegidos y los demás que fueron endurecidos. Los elegidos por Dios aceptaron el evangelio. Los apóstoles, los primeros cristianos, los 120 en el aposento alto en Hechos capítulo 2, los 3000 que escucharon la prédica de Pedro y fueron bautizados el mismo día, etcétera, etcétera. Los más que fueron añadidos a la iglesia en el libro de Hechos. Los elegidos consiguieron lo que Israel, la nación, había buscado. La nación siempre buscaba la justicia de Dios, pero no podían conseguir esta justicia sin Jesús. Pero el remanente, los pocos, los elegidos, sí recibieron esta justicia, consiguieron esta justicia. Y los demás fueron endurecidos. Y eso es lo que vemos hoy, es lo que hemos visto por 2000 años. Un corazón duro contra el evangelio, los judíos. Tú puedes ver en el libro de Hechos que la gente que le daba problemas al apóstol Pablo mientras él andaba predicando el evangelio siempre eran los judíos, ¿sí? Porque resistían, no soportaban este evangelio. El término elegidos se refiere a aquellos que han respondido positivamente al mensaje del evangelio. En el contexto del pasaje, esto incluye tanto judíos como gentiles que han aceptado a Jesucristo como Mesías, porque tenemos que reconocer que no todos los judíos tampoco van a ser no judíos, gentiles van a ser salvos. La verdad es que tanto entre judíos y no judíos, los salvos van a ser un remanente de personas. ¿O a poco no dijo Jesús que el camino que llega al cielo o a la salvación es estrecho? Sí, es estrecho. Y el camino que llega a la destrucción es ancho, que indica que la mayoría del mundo no va a conseguir la salvación, pero los elegidos sí. El remanente sí. ¿Y qué pasa con los demás? Son endurecidos. Son endurecidos porque aunque ven evidencia de la bendición de Dios, no aceptan a Cristo. Aunque ven lo que Cristo ha hecho en la vida de otra persona, sus corazones se endurecen como el faraón y no aceptan el evangelio. Si tú has aceptado el evangelio de Jesucristo, esa es razón de dar gracias a Dios vez tras vez que Dios te dio, te eligió, te llamó, te puso en el remanente. A lo largo de Romanos 11, Pablo enfatiza que aunque muchos en Israel han rechazado el evangelio, hay un remanente que ha sido fiel y que Dios tiene un plan de restauración para su pueblo. Entonces, en medio de tantas cosas negativas que el Nuevo Testamento dice del pueblo judío, de la nación de Israel, aquí hay como una joya de esperanza, como que Dios estuviera diciendo: hey, yo no he rechazado por completo a Israel y ustedes tampoco. Algo va a pasar, va a haber una restitución, sí. Entonces, pues por eso nosotros podemos decir que no estamos contra el pueblo judío. Simplemente no estamos confundidos de quiénes somos. Sí, hay un solo pueblo de Dios y es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos de siempre esperar la restitución de nuestros hermanos, por decir, porque salimos de Israel, de nuestros paisanos. Nosotros debemos de estar siempre a la expectativa. La Biblia dice que la iglesia debe de dar celos a Israel.
Yo no sé si esto está pasando, pero es lo que debe de pasar. Y para que se conviertan, para que digan, nosotros también queremos ser bendecidos como los cristianos. Yo creo que nunca vas a ganar a nadie que odias. Sí. Ahora, hoy en el mundo, alguien puede hacer cualquier comentario negativo sobre el judaísmo, sobre la nación de Israel, sobre los judíos como pueblo étnico, y luego le tachan de antisemita. Y esa es una burrada. No es porque alguien hace una observación que ya está contra alguien. Sí. No somos antisemitas por hacer una observación, por repetir lo que la Biblia dice. Al contrario, nosotros debemos de desear y esperar que, que el pueblo de Israel sea restituido, restaurado, que sea salvo por medio de fe en Jesucristo. Pero ese es el punto. Nadie es salvo sin Jesús. Te invito a decirlo donde estés. Nadie es salvo sin Jesús. Y nadie va a ser salvo sin él. Esta restitución de Israel va a venir cuando ellos aceptan al Mesías que crucificaron. Sí. Y los cristianos debemos de esperar este día. Debemos de hacer obras evangelísticas para con los israelitas, los que quieran. Debemos de proclamar el evangelio. Lo que me preocupa a veces en el mover evangélico es que muchos, a mi parecer, puede ser que estoy equivocado, pero a mi parecer, yo detecto una actitud hasta en líderes cristianos de renombre, donde borran la diferencia entre judíos y cristianos. Es decir, que como que aceptan al pueblo judío como justo sin creer en Jesús. No, son condenados, igual como un budista, igual como un musulmán o cualquier persona que no cree en Jesús. Sin Jesús todos somos condenados. La única razón que un verdadero cristiano no es condenado es porque Jesús ya fue castigado en su lugar. Pero si yo no creo que Cristo fue castigado en mi lugar, yo tengo que llevar mi propio castigo. Y no importa mi raza, no importa mi etnicidad, no importa mi nacionalidad. Si la ley de Dios, la Biblia, enseña que si no creo, no acepto que Cristo pagó por mis pecados, entonces yo tendré que pagar por mis pecados. Dios mío, yo no quiero pagar por mis pecados. Solo puedo hacer esto yéndome al infierno. Y olvida de esta fábula de purgatorio que un día vas a salir. No, 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 no. Ninguna lana puede sacar a alguien del infierno. La Biblia dice que está asignado a cada hombre morir y después el juicio. Entonces, nosotros debemos de declarar a todo el mundo, Jesús, el Hijo de Dios, es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie viene al Padre sino por él. Nadie, nadie, nadie viene al Padre sino por él. Muy bien. Ahora, en Romanos 11:11, Pablo sigue con su argumento y dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Apenas hablamos de que va a haber una restitución que va a ser una mega bendición para todo el mundo. Y él sigue hablando del pueblo de Israel y dice, de ninguna manera, más bien, gracias a su desobediencia ha venido la salvación a los no judíos. Ya hablamos de esto. Para que Israel sienta celos. Ay, 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 yo mencioné esto antes. Para que Israel sienta celos.
Esto me preocupa, mis hermanos. Esto me preocupa porque yo no veo, ahora, claro, yo no conozco lo que está en el corazón de cada persona, pero no veo evidencia hoy que Israel o los judíos ortodoxos se sienten celos de los cristianos. Yo veo a veces que se sienten superioridad, se sienten a lo mejor desprecio, según cuál grupo, ¿verdad? Pero celos, no sé, quizás muy adentro algunos sí, pero creo yo que Dios puede y yo espero que Dios hará una obra en su pueblo, en todo el mundo, tan sobrenatural, tan gloriosa la obra, tan divina, que los judíos dirán, ay, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que ellos tienen esto de Dios que nosotros no tenemos y que se sienten celos? Ahora, ¿qué es la razón que yo espero y Dios espera que sientan celos? No para lastimarles, no para que se sientan mal, pero para que digan, para que se conviertan, para que digan, yo quiero lo que esta persona tiene, yo quiero lo que estos cristianos tienen. ¿Qué será? Yo quiero esta paz, yo quiero este gozo, yo quiero este mansedumbre, yo quiero esta templanza, quiero el Espíritu de Dios. Solo los cristianos tenemos el Espíritu de Dios. La Biblia dice que si no tienes el Espíritu de Cristo, que no eres de Él. ¿Sí? Y que su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Esto esto establece un tono de esperanza para Israel y reafirma que el rechazo no es el final de la historia. Sí, efectivamente, en el día cuando Cristo fue crucificado y los líderes judíos gritaron a Pilato, crucifícalo, crucifícalo. Esto fue un gran error de su parte, sin duda, un terrible error de su parte. Pero Dios es misericordioso. Y aún después de esto, sabemos que Jesús resucitó de los muertos. Dios salvó miles y miles y miles de judíos. Dios, su palabra se confirmó cuando Jesús profetizó de la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. Se cumplió en 70 después de Cristo. Y entonces todas las demás promesas se van a cumplir. Hay esperanza para el pueblo judío. Dios ha utilizado el rechazo de Israel para abrir la puerta a la salvación para otros. Dios es soberano. Dios puede utilizar cualquier persona, cualquier nación. Y como ya hemos hablado, pues Israel rechazó el evangelio y el mundo recibió el evangelio. Pero viene una restitución. Y cuando Dios restituya a Israel, va a ser una mega bendición. Creo que no podemos imaginar cómo va a ser. Ahora, hablando de los celos, puede ser que, puede ser, no. Bueno, yo estaba pensando, puede ser que eso ya se cumplió, pero yo creo que se va a cumplir también en el futuro, como yo entiendo este texto. Pero lo que quiero mostrarles en la Biblia es que en cierta medida la iglesia ya provocó celos en los judíos. Les quiero leer varios textos del libro de Hechos que muestra que la bronca en la iglesia primitiva eran los celos de Israel. Desafortunadamente, los celos que Israel tenía no produjo el arrepentimiento, mas produjo la oposición, la persecución,
contra los cristianos. Déjame, o vamos a leer juntos unos textos. Hechos capítulo 5, versículos 15 a 18. Dice la Biblia, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todos eran sanados. ¿Se imaginan? Multitudes de personas, bastantes enfermos. Y la Biblia dice, todas eran sanadas. El sumo sacerdote, versículo 17, y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Entonces, sí produjo este celo o envidia, pero en vez de llevarlos al arrepentimiento, en vez de decir, wow, estos cristianos tienen algo que nosotros no tenemos. Nosotros no sanamos a los enfermos, nosotros no liberamos a los endemoniados y ellos, a todos los que llegan a ellos son liberados, son sanados. Debemos de preguntarles qué hacer nosotros para ser como ellos. No, muy lejos de esto, lo ponen en la cárcel. Esto me hace pensar en un hecho de que Dios puede hacer algo en uno. Por ejemplo, Dios puede provocar celos y uno puede responder equivocadamente a ello. Dios, tú puedes ver una persona que va más avanzado que tú en X cosa y en vez de sentir admiración por tu mal corazón, puedes sentir envidia. Una persona noble, una persona con un corazón limpio por la sangre de Cristo, por la gracia de Dios, puede observar otra persona mejor que él y decir, wow, qué buen maestro, qué buen pastor, qué buen empresario, qué buen artista, qué buen X, ¿verdad? Y otra persona observa la misma persona, qué suerte, que no es justo, por qué a él y no a mí. Todo tiene que ver con el corazón del observador. Les quiero mostrar otro. Hechos 13:45. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de envidia y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. ¿Sí? Ellos vieron a las multitudes. ¿Qué les causó envidia? ¿Cómo es posible que este cristiano atrae multitudes y nosotros no? Y muy lejos de causarles admiración o querer lo que Pablo tenía, maldecían con contradicciones lo que Pablo estaba predicando. Obviamente los celos que sentían los judíos no los llevó al arrepentimiento, sino a la agresión. ¿Hará Dios otra cosa para crear este celo que produce el arrepentimiento? Yo no quiero que nadie esté celoso de mí y me ataque. Es mucho mejor que la persona diga, wow, cómo me gustaría tener lo que él tiene. Y pues lo bonito del Evangelio es que siempre estamos dispuestos a compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros somos dispuestos a compartirlo. Pero, amados, yo les animo que en estos días busquen desarrollarse de tal manera que den a otros inspiración, que causen en otros admiración. Claro que no queremos tener una actitud o nada por el estilo que hace pensar a alguien que creemos superiores a ellos. No,
queremos ser bendecidos, queremos ser dichosos y queremos compartir con otros cómo es que llegamos a tener tanta bendición. Y es por medio de fe en nuestro Señor Jesucristo. Pues amados, gracias por acompañarme esta media hora. Espero que este estudio ha sido de bendición para ustedes y pues pronto vamos a seguir adelante en el próximo episodio, avanzando, aprendiendo quiénes somos en el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.